Dios bendiga a cada persona que está viendo este live en este momento, este GC Live. De verdad que declaramos que cada bendición, cada palabra que se va a dar en este momento, sea de mucha bendición para tu vida. Nos sentimos felices, ¿verdad, Otachi? Agradecido de que ustedes estén aquí con nosotros viendo justamente este live, porque sé que será de mucha bendición. Amén, así es. Cada sábado nosotros le traemos palabra de Dios para sus corazones y para sus vidas, esperando que Dios transforme sus vidas y que ustedes puedan ser sanados y puedan ser llenados de la palabra de Dios. Nosotros estamos siempre disponibles para si usted se quiere comunicar. Si usted se quiere comunicar con nosotros, si quiere visitarnos a la iglesia, nosotros estamos disponibles siempre para ustedes. Además de, estamos en campamento. Exactamente. Y algunos días. Sí, a la ley de un mes, algunos días. Así que usted se puede motivar al campamento. Está abierto para usted. Si eres cristiano, ven y disfruta de este campamento de jóvenes escogidos para este tiempo. Tú puedes ser uno de los escogidos para este tiempo. Así que motívense y las puertas de nuestra iglesia Hogar de Restauración están abiertas para ustedes. Aleluya. También le exhortamos también, ¿verdad? Cada persona que si tiene depresión, ansiedad o cualquier situación de la vida y quiere comunicarse con nosotros, también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque estamos aquí para ayudarlos. Sabemos que hay jóvenes, ¿verdad?, que están pasando algunas dificultades y quizás no tienen a nadie que los ayude, que los oriente, que los guíe o que ore por ellos. Y nosotros estamos aquí para cualquier situación que se les presente a ustedes y necesiten un consejo. Exacto. Nosotros tenemos el Instagram que se llama Jóvenes HR. Usted puede comunicarse con nosotros hasta de forma anónima y escribir pidiendo ya sea un consejo o lo que sea, y nosotros estamos a disposición de ustedes. Amén. Entonces, la semana pasada, ¿verdad?, tuvimos un tema. Yo no estuve ese día, pero me gustaría saber cuál fue ese tema, Otachi, ¿te acuerdas? Excelente tu pregunta, me parece una pregunta muy interesante, y yo sé que ese tema fue de bendición para las vidas de los jóvenes que escucharon ese tema, pero ese tema fue tan bueno que yo prefiero que lo dejemos así como estaba. Pero mira, el tema fue juventud en un mundo corrompido. Yo me acordaba. Ajá, pero tú sabes lo que es eso. Cuando la juventud se corrompe o está en un mundo corrompido, es algo difícil, ¿verdad? Pero confiando en Dios y buscando a Dios, las cosas son mucho mejor y pueden caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Exactamente. Entonces tenemos por aquí un invitado muy especial. Sin más preámbulos, que ya tiene un rato esperándonos, y nosotros aquí hablando, ¿verdad? Les presentamos hoy al pastor Miguel Antonio Lorenzo Encarnación. Un aplauso, señores. De verdad que nos sentimos agradecidos porque usted está aquí con nosotros, pastor. Y sé que usted va a dar palabras a esas personas, esas palabras que Dios le dio a usted, ¿verdad? Sé que también será de bendición para ellos. Y de verdad estamos felices, contentos, agradecidos. Y también esperamos que para la próxima pueda también venir a acompañarnos. Exactamente. Así que le abrimos el espacio. Este espacio es de usted. Así que adelante, salude al público y arranquemos de una vez con el contenido del día de hoy. Muchas gracias por sus invitaciones y gracias por poner su plataforma a disponibilidad de este servidor. Soy su hermano Miguel Antonio Lorenzo Encarnación. Estamos aquí para servirle en todo lo que nos sea posible, e incluso y en lo que no es posible, entonces haremos lo posible. Amén. Qué interesante. Realmente la persona que tomó la iniciativa de tratar ese tema tuvo una mente brillante. Primero vamos a definir qué es el pecado. Tanto en el hebreo como en el griego, el pecado tiene que ver con errar el blanco, violación a todas leyes y principios divinos. Tiene que ver con rebeldía, con apartarse de camino. Incluso en la teología sistemática se conoce como amatiología. Esa es la doctrina de la teología que estudia el pecado. Entonces aquí vamos a conversar un poco del pecado, su consecuencia y cómo el ser humano lo ha normalizado.
Primero vamos a comenzar a matar una vaca sagrada. Generalmente nosotros hemos escuchado continuamente dentro del círculo cristiano que nacimos en pecado. No, nosotros no nacimos en pecado porque yo no voy a dar cuenta a Dios por el pecado de Adán y Eva. Yo nací con una herencia pecaminosa. Yo me hice pecador el día que entré al planeta Tierra y comencé a pecar. Si yo nunca hubiese pecado, yo no fuera pecador todavía. Si usted puede abrir los ojos, salir del vientre de su madre, usted ha cometido un pecado, desde ese día, entonces se constituye en pecador. Usted nació con una herencia de pecado y esa herencia de pecado lo llevó a cometer algún tipo de errores, pero usted podía vivir con esa herencia de pecado mucho tiempo y cometer los menos errores posibles. Pero, como todos en algún momento hemos pecado, creo que el primer principio que vamos a tocar hoy es que todos somos pecadores, no que todos nacimos en pecado. Si decimos que todos nacimos en pecado, estaríamos diciendo que un niño que muere se pierde porque está en pecado. No, él nació con la herencia de pecado. Entonces, como todos somos pecadores, después que nosotros cometimos algún tipo de errores, pecado, violentamos leyes y principios divinos, entonces necesitamos obligatoriamente un redentor. Nosotros fuimos vendidos al pecado. Y como fuimos vendidos al pecado, necesitamos ser rescatados por alguien que no conoció pecado. Por eso era necesario que aparezca nuestro segundo principio después de conocer que somos pecadores. Y nuestro segundo principio es: Cristo murió para redimirnos de la maldición del pecado. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio a Cristo le tocó despojarse una parte gloriosa que tenía de ser igual a Dios y venir y convertirse en un hombre. Como él tenía que morir como pecador, no podía nacer siendo pecador. Entonces, luego nació en el peor de los lugares que podía nacer un ser humano. Cuando tenía 12 años, apareció discutiendo la palabra de Dios en el templo porque ya tenía conocimiento, porque a la edad que él tenía, los 12 años, de acuerdo a la ley judía, tenía que conocer por lo menos el libro de Levítico de memoria. Luego aparece en la Biblia cuando tiene 30 años, cuando inicia su ministerio terrenal. Al final de los 30, al principio de los 33 años o a mediados de los 33 años, entonces lo llevan delante de Poncio Pilato después que uno de sus discípulos de confianza, Judas, lo vende por algunas monedas. Pedro lo niega. Ya la traición comenzó con Cristo, a sufrir el corazón de Cristo emocionalmente. Luego entonces tiene que ir a la tortura romana, donde tenía que pasar por el látigo romano, un látigo que tenía 4 puntas, y posiblemente por cada latigazo que le daban a Jesús, le arrancaban 4 pedazos de carne. Pero qué interesante saber que lo que sostuvo a Jesús en la cruz del Calvario no fueron los clavos, fue su amor por ti. Él podía bajarse y él no renunció a bajarse. Y la pregunta que haríamos, ¿qué tú harías con tanto amor manifestado en la cruz del Calvario? Sin embargo, Jesucristo, antes de morir, oró por sus transgresores cuando dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Mucho más amor derramado que pudo orar desde el lugar de su propio sacrificio, pidiendo perdón por sus malhechores. Sin embargo, uno de los centuriones saca su lanza, le da en su costado a Jesús. Cuando le da en su costado, dicen los teólogos que la punta de la lanza llegó y explotó el corazón de Jesús porque él bota sangre y agua. Su sacrificio fue tan tremendo que le explotaron su propio corazón para que no sea el tuyo que sea explotado, sino el de él. Él tomó nuestro lugar. Pero hay un tercer sacrificio, un tercer principio
que podía ser una pregunta. Tú dirías, sí, ciertamente yo sé que soy pecador. Sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora sería, ¿y yo qué tengo que hacer delante de tan grande sacrificio si el pecador soy yo? La Biblia te dice en Hechos 3:19 que tú y yo tenemos que hacer. Dice, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y a vuestro día lleguen tiempos de refrigerio. La actitud de nosotros delante de tan grande sacrificio debe ser el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que te direcciona o lo que te da el camino hacia casa nuevamente. El arrepentimiento es lo que produce en ti un cambio de mentalidad, de conducta y de pensamiento. Arrepentimiento es dar media vuelta. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que yo hacía para yo hacer lo que Él quiera que haga. Arrepentimiento es yo amar lo que Él ama y odiar lo que yo amo que Él no quiere que yo ame. Entonces tenemos una oportunidad de oro. Y tú preguntarías, ¿qué tengo que hacer para arrepentirme? Tú puedes repetir una oración como esta: Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Quiero valorar tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y hoy te doy la oportunidad de que transforme mi vida. Y si tú eres el Dios que transforma, como dicen los cristianos, yo quiero ser transformado. Y si tú eres ateo, tú le dices realmente, si hay un Cristo, un Dios que existe, como dicen los evangélicos, yo quiero conocer ese Dios. Si tú hiciste esta pequeña oración, tú puedes congregarte una iglesia evangélica de tu preferencia y te aseguro que ese día todo cambiará en tu vida como cambió para nosotros. Desde los 17 años le sirvo a Jesucristo y de lo único que me arrepiento es no tener conciencia para servirle el mismo día que salí del vientre de mi madre. Dios le bendiga más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Amén, claro que sí. Aleluya. Amén, amén, claro que sí. Amén, claro que sí. Aquí tenemos algunas preguntas de acuerdo al tema. Y una de ellas de la que tenemos aquí es, ¿qué provoca en el ser humano que el pecado le sea algo normal? ¿Qué es lo que lo lleva a ese punto? La normalización del pecado en el ser humano es el resultado de la falta de arrepentimiento. Cuando usted se acostumbra a hacer algo continuamente, llega un momento que usted lo normaliza tanto en usted que para usted es lo normal que usted viva de esa manera. Es decir, si usted se acostumbró, incluso si usted agarra a un niño y le pone una gotita de veneno en la boca y lo acostumbra así y no se muere la primera, segunda, tercera vez, el niño después de grande come veneno y no lo mata. Porque su mente ya está cauterizado, ya se acostumbró a ese estilo de vida. Eso es lo que pasa con nosotros y el pecado. Después que nos acostumbramos, no sentimos ningún nivel de reprensión y para usted es normal meterse a las redes sociales y escuchar música que degradan a las mujeres, lo degradan a usted y usted sigue normalizando eso y poco a poco todo eso es lo que viene haciéndole daño a usted y a nosotros también. Tengo una por aquí. ¿Qué consecuencia trae, verdad? Acostumbrarse a lo que es el pecado. Perfecto. Qué bueno. Miren, nosotros tenemos que tomar la medida para no llevarnos a acostumbrar al pecado, porque acostumbrarse a la vida de pecado significaría perder la conciencia. Sí, perder el peso de conciencia que Dios le puso sobre cada ser humano. Cuando usted hace algo mal y no le produce ningún tipo de remordimiento, la Biblia dice que ya usted tiene la mente cauterizada. Es decir, usted no siente ni padece. Usted perdió la sensibilidad. Imagínese por un momento que usted usted esté normalizando que una persona muera delante de usted y usted no haga nada, porque tus sentimientos ya están cauterizados. Imagínate por un momento que tú veas una señora cruzando la calle, un motor la puede pasar y tú no quieres ayudarla porque tú normalizarías que un motor mate a una persona sin tú tener que hacer nada. Entonces, llegar hasta ese extremo, llegaríamos a consecuencias significativas porque nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por todas las cosas malas que hacemos, pero también daríamos cuenta por las cosas buenas que dejemos de hacer.
Aleluya. Bien. Tengo una última. ¿Tiene una por allá? Sí. Ah, pues dale. ¿Qué tan, o sea, qué salida pueden haber para un joven que esté ya en ese punto donde el pecado para él es algo normal? ¿Qué salida? ¿Cómo puede un joven salir de ahí? Porque ya que está en ese nivel, pues se le hace difícil también. ¿Qué salidas pueden haber para que él pueda salir de ese hoyo en el que se encuentra? Porque hace algo y ya no siente ese remordimiento, ya no siente como, o sea, que lo que está haciendo es algo mal. Voy a hacerlo al mismo tiempo. Entonces, luego, ¿qué tan sumida está la juventud actual en ese tipo de cosas también? O sea, en la costumbre, el pecado, la costumbre, y qué salidas pueden haber. Perfecto. El mundo que nosotros estamos viendo ha normalizado lo que es pecado. Todas las redes sociales, los medios de comunicación e incluso en los mismos barrios, la gente comete errores que la gente lo ve normalizado. Como la gente ha normalizado todo eso, esto ha provocado que el ser humano en sí no tenga niveles de conciencia avanzados para poder rechazar ese tipo de cosas. Incluso aquellos que lo rechazan, no lo rechazan creyendo que es pecado. Muchas veces tienen filosofía humanista, lo rechazan porque es inmoral para ellos, no porque sea pecado. Pero para muchos, entonces, lo inmoral no importa para ellos, siguen viviendo una vida normal. Pero para salir de esta situación, la razón bíblica más importante fue la que hizo el hijo pródigo, el arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra dominicana, pero el término griego que se utiliza para ella es metanoia. Esta palabra es como cambio de mentalidad, pero sin embargo, cuando nosotros andamos un poco en la palabra, vemos que no solamente un cambio de mentalidad, sino un cambio de sentimiento, pensamiento y conducta. Es cuando la persona decide cambiar, llegar al arrepentimiento, a la conversión a Jesucristo, entonces que experimenta una transformación en su manera de pensar, de sentir y de actuar, entonces el pecado no se nota normal, sino que el pecado es una situación que él comienza a aborrecer, y cuando comete uno de esos errores, entonces su nivel de conciencia está desarrollado y se siente tan mal que decide no volver a hacer. Entonces el mejor camino para no normalizar el pecado de nuestra vida siempre será el arrepentimiento. Aleluya. Amén. Tengo una última. ¿Puede una persona convivir tanto con el pecado que deje de sentirse culpable por él? Sí, y hay que tener mucho problema con eso, mucho cuidado con esto, porque una vez que tú llegas al nivel de la culpabilidad, puede llegar al suicidio, porque hay 3 niveles de culpabilidad, que incluso bíblicamente podemos demostrarla. Tenemos la culpabilidad constructiva. Sí, es cuando tú te sientes mal y entonces te arrepientes. Fue lo que hizo Pedro cuando negó a Jesús. Se sintió tan mal, pero decidió arrepentirse. Pero tenemos la culpabilidad patológica. Fue la culpabilidad que tomó Judas. Judas tenía posibilidad de arrepentirse, pero se sintió tan mal, que la misma culpabilidad lo llevó al suicidio. En algún tipo de errores, cuando toman un tipo de errores, una de las cosas que todo tiene que ver con una culpabilidad patológica, tomar decisiones incorrectas. Todo tiene que ver por el nivel de culpabilidad y cómo usted maneja ese nivel de culpabilidad, qué tan elevado está tu nivel de conciencia para que la culpabilidad que te produce el pecado no te lleve a cometer un error significativo. Cuando una muchacha no sale embarazada, una muchacha que estaba estudiando en la universidad, seria, honesta, responsable, como todo el mundo la pintaba, aunque detrás de cámara es otra cosa, cuando se hace público, ella piensa en varias cosas. En una de las cosas que piensa en aborto, en lo segundo que apunta en el suicidio, incluso algunas lo intentan, y gracias a Dios muchas de las cuales no lo logran, porque las mujeres no son tan radicales en el suicidio como los hombres. Casi siempre cuando un hombre lo intenta, lo logra. La mujer primero casi siempre alguien encuentra o lleva al hospital, pero tomó la culpabilidad patológica, que es la peor de todas. ¿Hay alguna otra pregunta, Ronald? ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya para culminar con esta sección, lo que siempre hacemos es que los invitamos a que usted le dé un mensaje
a los jóvenes que no conocen de Cristo, que pueden estar pasando por una situación de esa, o uno que fue cristiano pero que se le hace difícil volver. El caso es que le dé un consejo a esa juventud que no conoce de Cristo, que aún no se ha motivado a dar el paso, y ahí mismo usted luego de eso pues hace la oración de arrepentimiento para el que está viendo este video, pues que si quiere aceptar a Cristo, pues dé ese paso, y que nosotros lo ayudamos a dar ese paso con la oración que usted mismo le va a dar, luego de darle el consejo. Ronald, ¿algo que decir? Adelante, pastor. Pródigo, yo te invito a que tú vuelvas en sí. Reconoce en qué posición tú estabas y a qué posición debería estar hoy en día. Y cuando tú vuelves en sí, entonces debe aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador por medio de arrepentimiento. Y para arrepentirte tienes que hacer 3 cosas importantes. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento comienza cuando nosotros reconocemos cuál era nuestra posición delante de Dios y cuál es ahora. Entonces reconoce que tu posición no es la que Dios quiere, que el pecado no solamente te ha llevado a arruinar tu vida, sino también ha arruinado el propósito de Dios en tu vida. Lo segundo, después de reconocer en qué posición tú estabas, lo siguiente es confiésale tu pecado a Dios. Ven delante de Dios y confiesa tu pecado. Lo tercero es apártate de él, que la Biblia dice que el que confesare su pecado y se apartare de él, Dios tendrá misericordia. Si tú quieres ser una de esas personas que alcance misericordia delante de Dios, solamente repite conmigo: Señor Jesús, hoy decido cambiar mi vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Permíteme tomar la decisión del hijo pródigo, regresar a la casa por medio de arrepentimiento. Sé que tú siempre estarás disponible para mí. Yo hoy estoy disponible para que tú entres a mi corazón. Si usted hizo esta oración, por favor visite una iglesia evangélica lo más cercano a la comunidad. Dios me le bendiga mucho. Amén. Amén. Gracias por darse cita este día. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like, y ya ustedes saben, si los sábados aquí dense cita a este programa que es de bendición para sus vidas. Así que nos despedimos y le damos la bendición de Dios en sus hogares, y nos vemos el próximo sábado. Ronald. Así que muchas gracias, aprovechando el mismo, y los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, ¿verdad? Que activen la campanita y que también compartan con sus amigos para que sean ministrados con estas palabras. Y nos vemos en el campamento escogido para este tiempo. Así que motívense y muchas gracias. Vamos a despedir con un fuerte aplauso al pastor. Muchas gracias, pastor.